Parashá Vayagel. Esta parashá es la penúltima del libro de Shemot. Esta parashá nos habla, como las cuatro anteriores, las tres anteriores, con respecto al Mishkan, a la elaboración del Mishkan, los utensilios, y la próxima Pekudei prácticamente cierra todo lo referente de la misma manera a los utensilios del Mishkan. Pero vemos nuestros datos que son muy interesantes. Parashá Vayagel, Shemot, capítulo 35, 1 al 38, 20. Primera de Reyes, 7, 40 al 50. Y segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Los temas: reunió a la congregación, que esa es la palabra Vayagel. Nos habla del Shabbat, pero hace otro énfasis. Aquí nos dice una palabra que nos ayuda mucho a entender el concepto. La construcción del Mishkan, el llamado de Betzalel y Aholiab, que también ya nos dejó saber en la Parashá Terumá. Las 10 cortinas, eso es en alusión a las 10 sefirot, ya que le dijo a Moshe que lo que hiciera el Mishkan, o la forma en que tendría que hacerse el Mishkan, es la forma que está en la parte de arriba, por usar esa expresión. El Aarón, el arca del pacto, y la menora. Vamos a entrar en nuestra lectura. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. A todos los que nos escriben, los que opinan positivo y negativo también, gracias. Esto no es pues de controversia, y pareciera que sí. Algunos me escriben que no es Yahweh, es Yahvé. La W se usó recientemente, hace, no sé, 800 años. Anteriormente, si alguien se va un poquito más al origen, es la Wav, donde nos damos un poquito cuenta. Algún día le voy a tomar una foto, que aún en el árabe la Wav, la Vav es Wav, pero acá, bueno, el hebreo moderno se entiende y bueno, pero eso no vamos a discutirlo. Eso solamente son estudios. Si usted quiere decir Yahweh, Yahvé, Borolán, Adonai, Hashem, esa es opción. Esto no es estudio, no estamos imponiendo nada, solamente compartimos una porción de la Torah. Si no cree esto, también está bien. Respetamos todo, no imponemos nada, solamente que así lo vemos. De hecho, no desde la tradición, sino desde el escrito de la Torah, que por supuesto tomamos la información de lo que nos dice la historia, más que nada la historia, que lo encontramos en los escritos, más no directamente de la opinión, porque aún así tenemos que verificarlo y que sopesarlo. Pero entremos ahí entonces a la lectura de la parasha. Nos dice, te dejo saber, esta es una porción que he tomado, esta parte es hebreo y esta parte es árabe. Vamos a leer entonces, que lo tenemos en español. Nos dice en hebreo: Vayagel Moshe et kol adat benei Israel vayomer alhen eleja de barín asher sidma Yahweh leasho ota. Y continúa: Sheshet yamin ta'ashem elaja ubayom hashevi yehi lachem kadosh shabbaton layahu kol ha'aseh bo melaja chuba. Congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estos son los mandamientos que ha ordenado Yahweh para hacerlos. 6 días será trabajo, pero el día séptimo será para ustedes Kadosh, Shabbat de reposo para Yahweh. Cualquiera que haga en él obra alguna morirá. Esto es algo lo que yo le mencioné. Vamos a leer una parte en arameo. Dice: Ukenash Moshe Yad Kol Kenesh Shata de Benei Israel Beamar Lajo el Ayón Patagamilla de Pekir Ya, aquí me dice ya, Le Mabad Yatajon Shebat Yumain Tatakid Abidata Ubayomá Shabia Yehi Lajen Kedosha Shabata Kada Ya Kol Diabid Beit Abidata Beyat Til. El que hiciera alguna obra de ellos morirá. Pero vamos a comenzar ahí desde el inicio.
Déjeme solamente explicarle que estas últimas 5 parashot, 5 porciones de este libro de Shemot, no están en orden cronológico, y eso es muy importante. Le menciono 4 parashot, nos vienen hablando prácticamente del mismo tema. Y no es casual, pero además que tampoco es porque no tenga nada que escribirse. Es porque en cada porción nos da diferentes entendimientos o formas de entender el escrito. Por ejemplo, ¿cómo se empezaría esto? Si nosotros hacemos un poquito de cronología, déjeme ponerle este cuadro para hacerle un poco de cronología de lo que se está refiriendo. Aquí en esta parashá de Vayahel nos está hablando de que Moshe reúne a la congregación. Ahora, la parashá anterior nos habló parte de los utensilios del Mishkan, pero también nos habló del becerro de oro. Ahora, esta parte de que nos está hablando de que reunió es después del becerro de oro. Pero ya nos habló del becerro de oro y aquí nos reúne. Pero en la parashá anterior, Terumá, pide una teruma precisamente el día que regrese. Déjenme, lo voy a hacer un recuento para no confundirlo. La historia más o menos así, lo voy a hacer en un breve espacio, pero déjeme hacerle la cronología, si es que así se llama. El pueblo de Israel aparta el cordero el día 10. Bueno, el día 1 de Abib del 2448. Después de un año de plagas, el pueblo de Israel celebra el año nuevo, 1 de Abib. El día 10 apartan el cordero para ser sacrificado de Pesaj. Lo apartan 3 días, lo están revisando que no tenga ninguna mancha, porque es parte de su liberación. Eso prácticamente es Pesaj. Bueno, ellos celebran Pesaj el día 14. El día 15 salen de Egipto, o los saca, más bien, el faraón los corre. De Egipto salen el día 14-15. De allí inicia un caminar de 49 días. Pasan por el Mar Rojo y todas las situaciones que estos se enfrentan, el ataque de Amalek y bueno. Recorren 49 días, del 15 de Abib, y llegan allí al monte de Sinaí el día 1 de Sivan. Así está, 49 días de Egipto. Bueno, ese día es el día que los prepara Moshe, 3-4 días, al 5.º día, al 6.º día, es cuando entregan, o el Creador viene para entregar los famosamente conocidos como los 10 mandamientos. Solamente le entregaron 2, como ya lo vimos. Después le dicen a Moshe que él suba con el Creador y que le entregue todos los mandamientos, porque es muy fuerte la voz que escuchan y pueden morir. Moshe, por segunda vez, sube a recibir la Torah, 40 días y 40 noches. Yehoshua lo espera y bueno, el día, los 40 días es a partir del 6 de Sivan. 40 días y 40 noches, regresa Moshe y es cuando se hace el becerro de oro. Al hacer este becerro de oro, las primeras tablas son rotas. Eso fue el 17 de Tamuz, el pecado del becerro de oro. El Creador se enoja, bueno, rompen las tablas, hay una reprensión, el becerro de oro lo tornan o lo muelen, lo hacen polvo y se los da a beber. Nos dice también la historia que murieron cerca de 3.000 hombres en aquella ocasión. Hace una separación, hay una reprensión contra todos y bueno, Moshe se enoja porque se perdieron la forma de eternizarse, de ya no morir y de perfeccionar el alma. No se pudo dar por cualquier situación. Le vuelven a decir a Moshe que se haga otras tablas y que suba por segunda vez a recoger la Torah. Bueno, Moshe sube el día 1 de Elul del 2448. Nuevamente 40 días y 40 noches. Después de esos 40 días y 40 noches, Moshe regresa el día de Yom Kippur, que es el 10 de Tisri. En ese día de Yom Kippur, terminado el ayuno, regresa con las segundas tablas. De hecho, son las que actualmente tenemos y con todo el escrito que hasta la fecha
tenemos. Precisamente ahí cuando regresa Moshe y le dice al pueblo que el Creador nos ha perdonado, es cuando hace la colecta, que es precisamente donde entra esta Parashá Vayahel, donde hace la colecta. Aquí nos dice entonces que reunió al pueblo, a todos los hijos de Israel, y les dijo, estos son los mandamientos que Yahweh pone. Bueno, aquí inicia, pero fíjese, terminando el día de Yom Kippur, de 10-11 de Tisri, del 2448, Moshe les pide la terumá. Traigan una terumá. Esa terumá duró 24 horas. Moshe, eso nos lo dice en la Parashá Kitisha, Moshe les dice no traigan más porque es suficiente. Bueno, ese día descansaron porque era Shabbat. Vino la terumá y esto es 14-15 de Tisri. Ellos no trabajaron porque entonces llegó el tiempo de Sukkot y Sukkot son 7 días. Entonces guardaron todos los utensilios, todo el oro, la plata, lo que se trajo para hacer el Mishkan, y observaron la fiesta de Sukkot por 7 días, bueno, 8 días. Esto nos viene llevando al 22-23 de ese mismo mes. Ese siguiente día, cuando termina Shemini Atzeret, es 24-25. La construcción del Mishkan inicia el 25 de Tisri del 2448. Esto se llevó 2 meses. El 25 de Tisri al 25 de Heshvan es un mes. El 25 de Heshvan al 25 de Kislev es el otro mes. Son los 2 meses que se llevó a la construcción del Mishkan. Y déjeme decirle que fue poco tiempo porque era bastante gente. Pues salieron de Israel aproximadamente 4 millones de personas. Nos dice que 600,000 hombres, pero ese es un código. Y el Mishkan era muy pequeño. Como para toda la gente que salió, pues era bastante rápido hacerlo. Bastantes mujeres que tejieron la lana y bueno, se hizo eso en 2 meses. No se inauguró. Y de ahí nace la historia de Hanukkah, que como no se inauguró el 25 de Kislev del 2448, tuvo que haber una reinauguración del Mishkan, que eso es alusión al segundo templo en la época de los Macabeos. Pero ahí el Mishkan se mantiene. Ya está listo, no se arma, ya está todo está listo. Pero le dice el Creador, espérate Moshe, espérate hasta el día de la inauguración. Y pasa el mes de Tebet, pasa el mes de Shevat, pasa el mes de Adar, y el 23 de Adar del 2448, el Creador le dice, ahora sí, prepárate porque en 7 días vas a inaugurar el Mishkan. El Mishkan, como nos lo dice la última parte del libro de Shemot, se inaugura el 1 de Abib del 2449. Como nos lo dice Shemot capítulo 40, 17. Si pusiésemos en orden entonces las parashot, sería que la primera parashá en su orden cronológico sería Kitisha. Después que sube Moshe, viene el becerro de oro. Después sería esta parashá Vayahel, que reunió a todo el pueblo. Después vendría la parashá Terumá, donde se solicita la ofrenda. Después vendría la parashá Tetzaveh, de todos los utensilios, y finalmente la Parashá Pekudei con el recuento y finalmente la inauguración del Mishkan. No sé si lo confundí, pero históricamente así es como se dio. Cuando estudiamos estas partes decimos, pero ya la otra semana me habló también del Mishkan, que fue primero, que reunió al pueblo y después el becerro de oro. Ya más o menos le expliqué la cronología en muy poco tiempo. Pero vamos a encontrar algo muy importante. Lo que nos dice en esta parashá, Vayahel Moshe et kol Adar Benei Israel. Vayomer al gen Elai Hadebarim, Asher Siva Yahweh Lashe Otan. Hay 2 palabras para pueblo o para congregación. Una de ellas es Cajal. Cajal. Cuando nosotros invertimos estas palabras, también dice Kalaj. Kalaj. Y Kalaj significa novia.
De ahí entonces que Israel es la novia del Creador. Pero más acá nos dice que la nueva Cajal es la novia del Mesías. Y en este punto quiero solamente hacer una aclaración. Lo que yo le comparto aquí es exactamente lo que nos dice la Torah, más allá de tradiciones, de creencias, de religiones. No nos metemos en eso. Cuando estudiamos la Torah no habría que jalar otras cosas, pero tampoco podría uno denigrarlas. Si usted cree en el Mesías, bueno, está bien. Si no cree en el Mesías, no estamos aquí para decirle, solamente para darle a conocer la Torah y cómo se engancha. No podemos nosotros decir que sí pasó y no pasó por cuestión de los hombres. Hay cosas que son cuestiones de fe, nada más. Pero que si respetamos al menos lo básico, entonces no ofendemos al que cree y al que no cree. Esto es cuestión de fe. Hay cosas en que entra el razonamiento, hay cosas en que no entra el razonamiento, como la misma Torah nos los dice. Algunas veces nos dice, estos son los hukot, estos son los mandamientos que no tienen cuestión lógica, no tienen cronología, no tienen historia básica. Esto es inentendible. Uno de esos, le vuelvo a repetir, lo dijo Shlomo. Dice, yo he estudiado todo y soy muy inteligente, pero con respecto a la vaca roja no logro entender su secreto. Pero bueno, viene la historia y nos dicen los sabios que ya se han sacrificado 9 vacas y están esperando la 10ª. Y dice Shlomo, no, es que no son las vacas, esto tiene un trasfondo y yo no logro entenderlo. Y es así. Podemos decir que esto es cronológico, que esto es histórico, y no, tiene otra base. Solamente tenemos que saber eso. ¿Por qué? Por la parashá o por la palabra Cajal, que en otra forma es Kalaj y es la novia, haciendo alusión a Israel como la novia. Pero hay otra palabra que se llama Adat, que también es congregación. Bueno, aquí sería repetitivo. Dice, aquí llamó, Vayahel congregó Moshe a la congregación, pero aquí me vuelve a decir a la Adat. En arameo me decía Keneshet. Keneshet es el parlamento, pero así me lo dice en arameo. Pero Adat, si también lo trabajo, me dice Da'at. Entonces ya cambia un poco, porque Da'at ya me está diciendo un poco, y esto es acerca de la Sefirot de Da'at, gente inteligente. Pero vamos a verlo porque vamos a jalar o vamos a abrir esta palabra. Esto es pueblo, pero hay otra palabra. Este es un pueblo aparte, este es otro pueblo aparte. Estos son los jajamín, o son los más acercados al Creador. Estos son los inteligentes, digámoslo así, como Betzalel, los que tienen una comunicación directa con el Creador, que pueden recibir sus mensajes. Estos son los que, como Aarón, que puede acercarse a través de las ofrendas. Pero hay otra palabra para pueblo, que es tzibur. Esta palabra tzibur se refiere al pueblo en general. Pero es que aquí nos muestra algo muy interesante, porque tzibur como pueblo solamente es un acrónimo. Que aquí dentro del tzibur o el pueblo en general, que ya serían 3 grupos, el pueblo en general, los kohanim y los verdaderamente sabios como Moshe. Bueno, tzibur es un acrónimo de la palabra sadikim, que son los sabios. Estos sabios son los justos, los sadik. No necesariamente son muy conocedores. Eso se le llama a los piadosos, los sadikim. Están los benonim, que es el pueblo de a pie, ¿cómo se le dice? Aquel pueblo que va a trabajar, aquel que no es tan religioso, que hace sus labores y que se junta en el día de Shabbat, terminando el Shabbat se va a hacer sus labores. Aquellos que no tienen que escudriñar. Porque sí es cierto que nos ordena el escrito, Yahshua nos dijo, escudriñen el escrito. Pero no toda la gente va a escudriñar el escrito. Pueden hacerlo este grupo o este grupo. Los que tienen tiempo, los que quieren dedicarse a eso. Hay pueblo que no tiene eso, que para eso están los maestros y ellos trabajan, hacen su vida secular. Y le vuelvo a repetir, en el Shabbat se reúnen, en las fiestas se juntan y ellos siguen su vida secular. Bueno, dentro de este pueblo del tzibur, los 3 grupos, los inteligentes, los religiosos y el pueblo normal, se encuentran los justos, se encuentra el pueblo normal y se encuentran los rashaim.
pero es muy importante. Entonces Dios diría aquí, ¿qué es Tzibur Sadikim Benonim Berrashaim? Ahora, ¿por qué le traigo esto? Por lo que nos habla aquí la parasha. ¿Quiénes son los Rashaim? Estos Rashaim nos deja saber en el escrito más atrás, en Shemot capítulo 32:1, estos Rashaim son aquellos que constantemente están haciendo un retraso en el entendimiento, en la fe del pueblo. Vamos a conectarlo porque vamos a leerlo, no lo voy a leer todo en hebreo. Dice, Vayera Ha'am, Ki Besheshed Moshe Le Radad Min Jahar, vaya Jajem. Ok. Lo voy a parar aquí porque nos dice, cuando vio el pueblo, entre este pueblo, estaba todo este pueblo, los tres grupos. Pero fíjese lo que dijeron los Rashaim. Cuando vio el pueblo que tardaba mucho Moshe en descender del monte, se reunió el pueblo, lo mismo que la palabra. Pero ¿quién lo reunió? En esta porción lo reúne Moshe. En esta porción lo reúne los Rashaim, los malvados. Vamos a seguir leyendo. Cuando vio el pueblo que tardaba mucho Moshe en descender del monte, se reunió el pueblo junto a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. De ahí que yo le menciono que fueron estos. Esto en hebreo se le llama los Erev Rab, o la multitud mezclada. Estos se juntaron junto a estos, a los Kohanim, a Aarón, incitaron al pueblo y aún a los justos. Muchos justos no participaron, recordemos que no todos participaron en el becerro de oro. Pero les dicen estos Rashaim, en hebreo, en español serían los malvados. Le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir del país de Israel, no sabemos que haya sido de él. Y entonces que este pueblo, bueno, no sabía, ni estaba, salimos, nos vamos, ¿a dónde? Pues seguimos. Pero estos estaban muy interesados en destruir al pueblo. Y vamos a ver, estos Rashaim se le llama los Erev Rab. Erev viene de dos palabras. Erev es tarde, Rab grandes, los que se engrandecían a la puesta del sol. En otras palabras, eran los hechiceros que estaban infiltrados dentro del pueblo. Y se dice hechiceros porque ellos trabajan en la noche. ¿Cuál es su propósito? Desviar el caminar del pueblo de Israel. Aquí lo hicieron dudar. No es un solo, son 5 grupos, o sea, son 5 divisiones de estos Erev Rab, y cada uno con su propósito. Vamos a verlo. Esto nos lo dice el libro de Zohar en su primera versión, en su primer capítulo. Los Erev Rab están compuestos de los Nefilim, de los Giborim, de los Anakim, de los Refaim y de los Amalekín o los Amalequitas, los que vienen de Amalek. Todos estos son energías negativas. Si usamos una expresión, entonces son entes oscuros o son demonios, digámoslo así, que influyen en la gente para que estos se desvíen del propósito y de su búsqueda del Creador. Cada uno trabaja de una manera diferente. ¿Quiénes son los Nefilim? Se le dice los caídos. Estos Nefilim tratan de encontrar algunas otras enseñanzas para que se olviden del Creador. Que se olviden y que vean esto como si fuera una religión, una tradición, una historia, leyendas, misticismo, como si fueran fábulas. Estos son los encargados. Pero curiosamente muchos de ellos no se dan cuenta que son utilizados. ¿Qué energía les hace llegar esos pensamientos? Dos malach. Antes del diluvio hubo 2 ángeles, se llaman porque están presos todavía, Asa y Azael. Y estos son los que siempre llegaban ante el Creador y le decían ellos al Creador, bueno, ¿quién es el hombre para que estés pensando constantemente en él? Tú sabes que va a fallar, ¿para qué lo formas? Asa y Azael. Dijeron ellos que si estuvieran en la tierra, que si fueran humanos o que estuvieran entre nosotros, serían diferentes.
Los dejaron, los mandaron a este mundo y cayeron. Estos son los que se pervertieron poquito antes del diluvio. Asa y Asael están presos. Y los brujos principales de Egipto y del Oriente iban a consultar a estas dos deidades presas con cadenas. Asa y Asael, de ahí viene el nombre de Azazel. Bueno, esos son los Nefilim, los que quieren engañar. Bueno, todos quieren engañar al pueblo de Israel. Y de ese pueblo de Israel, aquellas almas que están en la búsqueda del Creador. Ahora, estos los tenemos nosotros ahora. Han estado siempre. Tenemos a estos dentro del pueblo de Israel. Aquellos que van a buscar otra opción. Aquellos que van a encontrar lo mágico, lo místico. Son estos. Pero hay otro grupo llamado los Giborim. Los Giborim se dejan notar en cuanto son esos hombres que dicen hagámonos un nombre para que no perezcamos o para que no desaparezcamos. ¿Quiénes son estos Giborim? Son aquellos que tienen la posición económica, la posición que influye hacia las masas. Nos dice el Zohar que estos Giborim son los que hacen grandes iglesias, grandes grupos, grandes yeshivot, grandes knesset, grandes sinagogas, pero que bloquean el conocimiento del pueblo poniendo sus propias reglas. Son los que se quieren hacer famosos, los que quieran ser conocidos, pero que desvían el texto. Los Giborim, estamos hablando de los Seres Ram, aquellos que le dijeron al pueblo, haznos dioses, haznos doctrinas. Pero están los Anakim. Y los Anakim juegan un papel muy importante junto con los Refaim. Los Anakim son los que se la pasan, se la pasaron y se la pasan hablando de milagros. Y los Refaim son los que se enfatizan mucho en las sanidades. Es cierto que tenemos que sanar, pero también es cierto que una enfermedad nos puede llevar a reflexionar y a enmendar nuestras causas, a pedir perdón, a cambiar nuestra forma de caminar. No sabemos a expiar muchas cosas. No todos tenemos que estar sanos. O sea, hubo muchos en el escrito que sufrieron, que murieron, que se enfermaron. Rab Shaul, Pablo, por ejemplo, él siempre tuvo un problema y no lo sanó, y el Creador le dijo, no te voy a sanar. Timoteo le decía, pues toma un poco de vino a causa de tus enfermedades. Entonces, ¿tenemos que estar sanos? No todos tenemos que estar sanos, porque estar sanos es, pues, a veces no cambiar nuestra forma de vivir, y una enfermedad en ocasiones es buena, porque cuando lo buscamos, pues cuando estamos enfermos, cuando hay situaciones adversas. Estando sanos, con el refrigerador lleno, ¿a quién se le ocurriría ir a estudiar Torah? A nadie, porque no se necesita. Con una cuenta bancaria de 4 o 5 dígitos, ¿quién se va a acercar? Nadie. Entonces en ocasiones nos tiene que mandar esta enfermedad para que reaccionemos. Yo le conté un día lo que es una enfermedad. Una enfermedad es una energía. Y se lo cuento rápidamente. Cuando una persona tiene en su haber varias deudas, porque ofendió a las personas, ofendió a su prójimo, robó, mintió, cualquier cosa, recordemos nosotros el sistema jurídico del Creador que se llama Elohim. Ellos no son malos, ellos no castigan a nadie, solamente tienen que estabilizar el sistema. Si alguien influye o fluye o inyecta mucha energía negativa, tiene que tener su consecuencia. El Brit Hadashah nos los dice. De Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, si cometemos un robo, por ejemplo, ¿dónde se queda ese robo? Ese robo empieza a deteriorar el sistema y los Elohim son los encargados de equilibrarlo. Y de ahí entonces que viene una consecuencia para que eso quede subsanado. Ahora, cuando va a venir una enfermedad, el Creador manda, y esto soy un poco místico, por eso a veces la gente se burla de que, pues, ¿cómo es posible? Pero así está, y así está en el escrito. El Creador manda a una energía y le dice, vas a ir tal fecha a tal persona y te vas a introducir en ella y vas a estar ahí el tiempo que se determine.
¿Para qué? Para que esta persona pueda expiar o pueda pagar, digámoslo así, lo que tiene pendiente por las constantes ofensas que ha hecho. O vas a salir, le hacen prometer esa energía negativa, vas a salir en cuanto esta persona arregle sus situaciones, pida perdón, se ponga cuentas, sales. Y le hacen un juramento, esta enfermedad es un juramento, viene la enfermedad y entra por cualquier situación. Por la comida, por una situación, por agua, por lo que usted quiera, de repente se siente uno enfermo. Y uno dice, creo que lo que comí me cayó mal. No, es que entró esa energía y empieza a hacer su trabajo, nada más que su trabajo. Y un error, que si entonces acudimos a los Refaín o a los Anaquín y nos sanan, entre comillas, porque vienen del otro lado, porque el otro lado hace sanidades, entonces no se cumple el propósito y no cambiamos nuestra forma de vivir. La enfermedad va a salir porque le hacen que prometa que cierto tiempo va a estar ahí. Pero hay dos formas. Recurrimos a la medicina y nos dañan nuestros cuerpos, o recurrimos a ellos y si sanan, entonces se pierde el propósito primario por el cual fue enviada esta energía llamada enfermedad. Recuerden, la enfermedad son energías negativas con un propósito y su raíz está arriba. La recomendación de Pablo dice, ¿alguien está enfermo? Vaya a los ancianos, no a los Refaín. Y los ancianos no curaban, no hacían milagros. ¿Qué era ir con un anciano? Pero un anciano, y lo digo con todo respeto, no es alguien que ya pasó de edad, y no, un anciano es un verdadero conocedor de la Torah del sistema. Donde si alguien va y le dice, bueno, tengo un dolor en la espalda, ¿de qué parte? Bueno, pulmón izquierdo. Le dice, ok, has estado cometiendo, de acuerdo a lo que me estás diciendo, estás trabajando, actuaste mal en tu forma izquierda del árbol de la vida. Arregla esto. Estás siendo muy estricto con las personas y eso te está desconectando. Arregla esto, pide perdón, no seas juicioso, no hables de los demás. Y cuando hagas eso, cuando arregles eso, ven y hacemos una oración y nos dice, la oración del justo puede sanar a los enfermos. Pero es eso, arregla el sistema. Bueno, esos son los Refaín y los Anaquín. ¿Cuál es el propósito? Desviar la fe del Creador. Y también, finalmente, los Amalequín. Los Amalequín vienen de Amalek. Y de Amalek descienden dos personajes, Bilán y Balac, que estos están los que quieren mostrar poder, o aquellas personas que hacen magia o hechicería, y que viene a la confusión del pueblo, de la sociedad. Porque cuando nosotros, aquí tenemos Bilán y aquí tenemos Balac, cuando quitamos estas letras o las separamos, la Aleph, la Ayin, la Mem y la Kof, nos quedan 3 o 4 letras que son las mismas y es Babel. Babel significa confusión y es ahí que la magia, la hechicería, la lectura, las situaciones confunden a la gente y dudan del Creador, pero ese es su trabajo de estos personajes, confundir a la gente. Los seres Ram son líderes que confunden. El escrito nos los dice. El profeta Jeremías 23, 26, 27 nos dice, ¿hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Mire, es muy importante. Yo le mencioné hace un momento que usted puede pronunciar el nombre o no el nombre del Creador. Pero fíjese lo que me dice aquí. Ay de los corazones de los profetas, de los Nefilín, de los Giborín, de los Anaquín, de los Refaín, de los sanadores, de los grandes rabinos que profetizan mentira, de los profetas que proclaman el engaño en su corazón, que tratan que mi pueblo, fíjese, se olvide de mi nombre con sus sueños, con sus cuadros que tienen. Ese propósito de olvidarse el nombre y sustituirlo
por cualquier otro nombre, es obra de los CDRAP. Están trabajando. Han trabajado y van a seguir trabajando. Por eso nuestra base es el escrito, la Torah, nada más. ¿Que hubo rabinos anteriores? Bueno, eso lo dejamos ahí como historia. Hay que escudriñar el texto, porque puede haber grandes líderes que hagan que el pueblo se olvide de su nombre y proclamen el nombre de otros. Entonces, vamos a entrar ahí en la otra parte. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día Kadosh. Aquí hay algo raro porque nos dice una advertencia. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Ahora podemos ver que no mueren realmente. Alguien no va a Shabbat y no muere. Hay 2 comentarios. El primero, que este Shabbat que está hablando es en base cuando se estaba construyendo el Mishkan. Que no trabajaran al inicio del Mishkan. ¿Por qué? Nos damos cuenta cuando nos dice Shabbat, Shabbatón. Y cada Shabbat no es Shabbat, Shabbatón. En español no nos los deja ver, nos dice día de completo reposo para Yahweh. Aquí no, aquí sí nos dice Shabbat, Shabbatón. O sea, un Shabbat grande. Que el Shabbat, Shabbatón solamente lo encontramos cuando se empalman 2 fiestas. Si una fiesta cayese en día de Shabbat y cae la fiesta, entonces sería Shabbat, Shabbatón. Por ejemplo, Pesach si cae en Shabbat, ese sería Shabbat, Shabbatón. O de hecho, si Pesach cae entre semana, nos dice en la fiesta de los panes sin levadura, nos dice también ahí Shabbat, Shabbatón. Días especiales específicos. No todos los días de Shabbat son Shabbat, Shabbatón. Pero vamos a ver el trasfondo de esto. ¿A qué se refiere 6 días trabajarás? Claro que acá trabajamos 6 días. Bueno, en algunos sistemas no podemos trabajar 6 días porque solamente nos dan 5 días de trabajo. Por eso tiene uno que ser muy abierto en el escrito. Y tenemos que entenderlo. 6 días se trabajará, pero el séptimo será Shabbat. Me voy a ir en la forma más corta, no en la forma más larga. Porque, por ejemplo, uno tiene semana de 5 días. ¿Cómo trabajo el 6º día? Para ser más explícito, si uno trabaja de lunes a viernes, pues está uno trabajando 5 días. Entonces no estoy cumpliendo el misbot. Ahora no me dice trabajará los días que quieras y el séptimo no. Aquí me dice 6 días se trabajará. ¿A qué se refiere si yo trabajo 5? Entonces ¿cómo voy a observar Shabbat si trabajo 5 días? Estoy fallando. No. Tenemos que entenderlo desde esta manera. Recuerde que la Torah tiene varias interpretaciones. Lo que le voy a decir no es que sea así, sino que es otra interpretación. ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? De esta manera. Que refiriéndose a los 6 días, se refiere a las 6 sefirot. ¿Y qué son estas 6 sefirot? Las 6 sefirot es Gesed, que se hace alusión a Abraham. Aquí me equivoqué. A Bachá, dice. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y eso son 6 formas o 6 sefirot, que cada sefirot no es otra cosa que nuestras formas de ser para con los demás. Entonces aquí sí tendría que trabajar 6 días, porque aquí me dice 6 días trabajarás. Creador del universo, ¿qué significa trabajar? Trabajarás 6 áreas de tu vida. ¿Qué áreas de mi vida trabajo? Ama a tu prójimo, no seas juicioso, no seas estricto, no juzgues, no catalogues. Trabaja tus emociones, que es Jacob. Trabaja tus emociones. No tomes una decisión importante en cuanto estás alegre o en cuanto estás enojado. Ok. ¿Qué más? Trabaja a la Torah. Estudia la Torah. Busca los secretos de la Torah. ¿Qué más? Aarón, es paz. Trata de no meter cizaña entre las personas. ¿Ok? ¿Qué más? Yesod, cuida tus partes reproductoras y cuida tu boca. Entonces, esto sí lo puedo cumplir. Puedo trabajar 6 áreas. Y el séptimo lo reposo. ¿Cuál es el séptimo? Este sería el séptimo.
Porque una vez que yo he trabajado estas 6 áreas, automáticamente viene una paz interna. Ayudo al prójimo en mi nivel, en mi forma, en mi capacidad. No hablo mal de nadie, dejo que la vida viva su vida porque tienen derecho a vivirla, más allá que si están bien o están mal. No tomo las cosas con emoción, no me pongo a llorar porque viene algo, ni me emociono, me tranquilizo porque confío en el Creador. Estudio la Torá, no tengo que ser religioso si no quiero, hay algunos que tienen que dedicarse más que otros. No meto cizañas, si hay un pleito trato de poner paz, trato de no hablar mal, trato de no cometer pecados pues que no están de acuerdo con la Torah. Entonces sí estaría trabajando mis 6 áreas. A ver, lo ponemos así. 6 áreas se trabajará, pero la 7ª área será para ustedes un descanso en su alma para Yahweh. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Ya no se puede hacer trabajo aquí. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en estas 6 áreas y nosotros somos esta última parte. ¿Por qué le digo que 6 días se trabajará? Porque hace una alusión muy grande. Y aquí nos los dice. En la primera porción de la Torá de Bereshit nos dice Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Bet Haaretz. Hay 6 Aleph, una para cada día. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aleph. De acuerdo al libro de Salmos y de acuerdo al libro de Primera de Kefas, nos dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día que pasó y como una de las vigilias de la noche. Si entonces, si 1000 años es como un día, aquí son 6 días, entonces son 6000 años. Y que efectivamente, en la letra Aleph es 1, como lo voy a repetir como nos dice aquí, la Ale equivale a 1, pero también equivale a 6. Entonces sería así. La Ale equivale a 1, equivale a 1000 y equivale a 26 cuando la abrimos. Si son 6 Aleph, entonces son 6000 días o 6 días. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. O 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, 6000 años. Ahora, yo como persona tengo 6 áreas para trabajar, que son estas. Como humanidad tenemos 6000 años para hacer el trabajo completo del Adán, y eso nos los deja ver porque nos dice que esta creación después del diluvio solamente duraría 6000 años. 6000 años que están divididos en 2000 años de tohu bobohu, de confusión, 2000 años de Torah y 2000 años de Mashiach, que ya estamos en este periodo, los 2000 años de Mashiach, que se puede ver por los días de la semana. Le voy a fallar un poco porque si trabajo 5 días, ahora si no trabajo, pues cómo voy a observar el Shabbat, o sea, es un poquito raro. Pero no es que no observe el día de Shabbat, es que tenemos que entender que hay más interpretaciones dentro de la Torah. Y finalmente vamos, para cerrar nuestro tema, algo muy importante. Nos dice aquí, Vayikra Moshe al Betzalel Beal Ahaliab. Llamó a Betzalel y a Joliab y a todo varón de sabio en cuyo corazón había dado Yahweh sabiduría. Ahora, para hacer el Mishkan, aunque Moshe le enseñaron, porque le dieron un tour en aquella dimensión que entró, le dijeron que se fijara bien porque iban a hacer acá un Mishkan, pero de acuerdo a la forma o al plan o al plano que se le enseñó cuando fue la primera vez, cuando entró allí en Shemot capítulo 3 verso 14, cuando le dicen que quite los zapatos de sus pies porque el lugar que pisa es Adamá. Lo meten ahí y le dan la visión y le enseñan todo. Y así, Moshe, haz todas las cosas como se te fue mostrado aquel día que subiste. Bueno, pero Moshe se le olvidó. Y si no se le olvidó, ¿por qué nos dice una versión que se le olvidó? El creador le pone a 2 personajes muy interesantes, a Betzalel y a Joliab. Pero vamos a ver a Betzalel en esta ocasión. ¿Qué es Betzalel? Porque son cosas muy interesantes. Betzalel significa, si abrimos la palabra, Betzal, él, bajo la sombra de él. Y él no es Elohim, él es una manifestación dentro del árbol de la vida. Vamos a ver entonces, Betzalel, bajo la sombra de él, tiene una numeración de 153 y es muy interesante.
porque ese Betzalel o ese 153 también hace alusión a los 153 peces que se pescaron. Y esos peces hace una alusión a su vez a aquellos hijos de Efraín y Manashe, que Jacob oró para que fuesen como peces abundantes. Pero vamos a ver la otra forma. ¿De dónde viene Betzalel? Nos dice que viene de la tribu de Judá. Aunque es raro porque su linaje o su procedencia de Betzalel pues viene de Miriam. Su abuela es Miriam y Miriam no era de la tribu de Judá. Entonces no nos vamos a meter que era de la tribu, que no viene de parte de la madre o del padre. Sería perder el tiempo en eso. Más bien lo que nos está diciendo el escrito. Sabemos que no viene directamente de Judá. Viene en un casamiento de Miriam y Caleb. De ahí viene Ur. Y vamos aquí porque aquí nos da la opción. El abuelo es Ur. Déjeme pongo aquí el cuadro para que veamos aquí. Betzalel, Uri. Aquí está. Déjeme leerlo aquí. Betzalel ben Uri. Ben Hur le maté a Judá. Y le vuelvo a mencionar. Viene de dos tribus, de Yehudá y de Leví. Pero vamos a verlo, lo que nos deja saber el cuadro. Betzalel es la sombra de él. Ben Uri, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quién es Uri? Podemos decir que es el padre de Betzalel, sí. Pero en este sistema, ¿quién sería Uri? Uri sería esta forma. Este es Betzalel. Porque en el escrito de Job nos dice Betzalel, o por lo que le dieron, toda la sabiduría que le dieron, corresponde al Shaddai. Esto es un poquito confuso. Confuso porque sí habría que entender un poco más este concepto. Pero este es Betzalel. ¿Quién es su padre? Su padre es Uri. ¿Quién es su abuelo? Su abuelo es Hur. ¿Y qué es Yahudá? Es la parte de abajo llamado Malhú. Cuando nos dice el escrito de la tribu de Judá, cuando nos dice el escrito David, se está refiriendo a la humanidad. Ahora, este Uri, vamos a hacer una alusión muy interesante, porque este Uri tiene, es Or, fíjese lo que esta palabra es, Uri. Es Or, y esta luz es la luz primordial. Esta luz es la que hizo la creación. Esta luz es el primogénito. Pero la palabra Ur, nos dice el Midrash, no leas Ur, lee Jerut. La misma palabra sería Hur, no leas Hur, lee Jerut, y Jerut es liberación. Pero me dice tampoco leas Jerut, lee Jireb, y Jireb es blanco. Y eso me hace alusión al anciano de pelo blanco que me habla Daniel. Pero este Uri, tiene las mismas palabras de Urías. Y déjeme decirle rápidamente esto. Porque si vemos nosotros el escrito de la situación que vivió David cuando se le acusa de adulterio, el Midrash dice, aquellos que dicen que David cometió adulterio están mal. Y decimos, están mal y no están mal. Y sí están mal porque se cree, cuando se ve por la manera histórica, sí está mal. Cuando lo vemos desde este concepto, no. Déjeme le planto rápidamente el cuadro de lo que pasó con David y con Urías y con Beersheba. Mire, es muy interesante todo esto. Sí pecó acá abajo y lo vemos nosotros. Cuando dicen los rabinos no pecó, es porque ellos lo ven desde lo que yo le voy a mencionar brevemente ahora. Este es David. David viene de la tribu de Judá, lo mismo que aquí. David es Malhut, David es la tierra. Le estoy contando la historia. David es esto. David dice que vio a una mujer muy bonita que se estaba bañando. Se llama Beersheba.
Pero Beersheba significa ver pozos, Sheba 7, 7 pozos. ¿Cuáles son los 7 pozos? Estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el séptimo pozo. Pero déjeme decirle que esto es Binah, o en otras palabras, esto es la Shejina o la Ruach HaKodesh. En la historia de David, Beersheba estaba casada con Urías, que es aquí. Ahora, un poquito lo que le puedo decir, que la Ruach HaKodesh está ligada al creador del universo, a la luz primordial, al Urías, al Urí. Ahora, pero como nosotros la tierra la vimos muy bonita, porque de aquí se desprenden las bendiciones, usted puede ver estas líneas, la bendición económica, la bendición de salud, la bendición de todo, provienen de Beersheba, del séptimo pozo. Pero no podemos obtener eso porque ella está casada. Lo que tenemos nosotros que hacer es matar al esposo. ¿Y quién es el esposo? Urías, o Urí, o la luz principal, o el creador de todas las cosas. Entonces, para obtener la Ruach HaKodesh, habría que matarlo. Y así sucedió. Hace 2000 años lo matamos al creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas. ¿Y quién lo mató? David, la humanidad en aquella época. Pero nos convenía matarlo. ¿Por qué? Porque solamente él dijo: cuando yo me vaya, Beersheba se quedará con ustedes. Todo lo que ocupen, Beersheba lo tiene. Y claro, al morir el Mesías, o sea, lo matamos nosotros la tierra porque nos convenía. Y dice: está bien, porque si no me matan a mí, Beersheba no se queda con ustedes. Y Beersheba conoce todo. Si alguien tiene falta de conocimiento, díganle a Beersheba y ella tiene todas las cualidades para ustedes. Y esto es exactamente la parábola de que David cometió adulterio, sí, porque adquirió los beneficios de Beersheba, y para eso habría que matar a Urías. Bueno, ese Urías es el mismo Uri, es Yeshua, nuestro Mesías. Soy raro, pero lo vuelvo a repetir, esto es otra interpretación del texto. La primera está bien, que David cometió adulterio y había que morir, está bien, pero no nos deja nada la historia, más que la base para entender eso. Y vamos a terminar entonces. Les dice que elige a 2 artesanos. Mire lo que les da. Nos dice aquí que le da Ruach Elohim, Jokmah, Tebuná y Da'at. Así. A Betzalel le da Ruach Elohim, Jokmah, Tebuná y Jokmah. Pero con esto mismo nos dice en Proverbios 3:19: con sabiduría y gran cuidado Yahweh afirmó cielo y tierra, con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Bueno, no lo dice aquí. Nos dice aquí: Yahweh Bejokmah, con Yahweh con sabiduría. Yesod fundó Eretz, Kunan Shamaya, los cielos y la tierra, y lo afirmó la tierra. Betebuná, Tebuná es lo mismo que Binah. Entonces aquí tenemos con Jokmah, con Binah y con Da'at. A ver, ¿quién es entonces Betzalel? Esto hace una alusión al Mesías, porque si Yahweh con Jokmah, con Binah y con Da'at hizo y afirmó la tierra, de esa misma manera Betzalel, que está bajo la sombra de él, creó o hizo el Mishkan o el templo. Jokmah, Tebuná. Esto es muy amplio. Es muy amplio todo esto. Solamente lo estoy reluciendo y ya lo estoy diciendo muy rápido, pero repase el estudio si usted quiere, y hay mucha, pero también indague. No me crea del todo. De hecho, ponga en duda todo. Y con esto vaya con un corazón preparado y disponible
no a consultar a los seres rap, pero abrir el texto. Yo le invitaría, por ejemplo, que abra más Uri, que saque su gematría de Uri, que saque la gematría de Ur, que saque la gematría Ruach Elohim, que Ruach Elohim es 300. Ruach Elohim es la misma que nos habla en Bereshit, cuando dice Berruach Elohim era jefe de Alfene Shammai. La Ruach de Elohim sobrevolaba por el vacío. ¿Quién es la Ruach Elohim? El Mesías, o la Ruach HaKodesh. ¿Qué es Jokmah? Saque su numeración de Jokmah, Tebuná, Da'at. Cuando usted saque la numeración, la permutación de las letras, se va a dar cuenta que en cada porción que yo le presento me quedo muy corto, porque en realidad esto es muy amplio para estudiarlo y sobre todo para compartirlo. Pero aún así, creo que hemos captado algo. Gracias por su atención, gracias por visitarnos, gracias por compartir. Estaremos subiendo más estudios, si lo permite, muy pronto, y también iniciando ya el libro de Vallica próximamente, pero nos preparamos antes de eso, ya muy pronto para empezar. Bendiciones, bendiciones, y estudiemos la Torah desde su base. Shalom Alejem y hasta la próxima.